Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La idea es que en este video ustedes puedan recurrir y se vuelva un material de apoyo, más bien, para su guía sobre el realismo. Entonces, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el contexto histórico de este movimiento literario y artístico que se dio en Europa y en Latinoamérica. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa, y es que cuando nosotros hablamos de historia, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que son procesos, son transiciones, ¿no? Entonces, un día nosotros no nos acostamos en la Edad Media y al día siguiente ya estábamos en la modernidad o en el Renacimiento, ¿sí? Hay un montón de procesos que van gestionando que los movimientos artísticos, políticos, literarios o todas las corrientes que nosotros hemos estudiado a lo largo de toda nuestra vida se vayan culminando. Hablo de contexto histórico, y cuando las personas o en sus clases les piden situar algo en un contexto histórico, se trata de que ustedes entiendan cómo vivía la humanidad o qué pasaba en ese entonces durante esas transiciones para que el movimiento, en este caso el realismo, se consolidara. Hay un transcurrir histórico, hay una realidad que está pasando en un momento determinado y que la gente se fija en eso y hace algo con eso. El realismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el realismo, aunque históricamente se ha situado en el siglo XIX, porque en Europa es la época en la que se consolida, en Latinoamérica se da mucho más tarde, ¿sí? Que es en el siglo XX, a principios del siglo XX prácticamente. Pero en el siglo XIX en Europa ya se estaba consolidando. ¿Y por qué esta diferencia? Pues porque ustedes, como sabrán, nosotros somos el continente nuevo, y frente a todas las ideas que surgían en Europa, cuando nosotros estábamos apenas en procesos de independencia o de movimientos políticos y organizativos, Europa ya decía, eso ya lo hicimos nosotros. Aunque se hayan dado en dos momentos diferentes de la historia, ¿sí? En dos fechas diferentes, las condiciones de vida debían ser similares. La sociedad estaba como para recoger con cucharita. ¿Qué quiere decir eso? O sea, había un deterioro por toda parte, ¿sí? O sea, estaba grave. Lo primero, había un deterioro social. Eso quiere decir que la forma en la que se estaban organizando las ciudades pues estaba en un tránsito justamente cuando empieza a surgir y empiezan a dividirse en dos clases sociales específicamente, la burguesía y la clase proletaria. ¿Sí? Todo esto se da dentro del marco de la Revolución Industrial. Ustedes pueden ver una película que es de Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos, buenísima, que básicamente condensa la forma de vida de los obreros en esta época de la Revolución Industrial. Inclusive yo creo que ustedes lo han visto en Charlie y la fábrica de chocolates, que es cuando, pues, ¿cuál es el problema de Charlie? Que es pobre, ¿sí? Y que su padre pierde su trabajo porque su trabajo es reemplazado por una máquina, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas pasaba en general a toda una clase social, y eso desestabilizaba completamente la sociedad. Ese deterioro social se da justamente por el nuevo orden que establece esta nueva clase social que se llama la burguesía, ¿sí? Es un deterioro político justamente por esta división de las clases sociales, y que la idea es fundar nuevas formas de gobierno que pues logren no solamente estabilizarlo, sino que permanezca este orden que quiere implantar esta clase social, ¿sí? Y pues un deterioro económico justamente por, yo creo que ustedes lo han visto, ¿sí? La clase burguesa es una clase que ha logrado conseguir cierto privilegio y cada vez quiere más, quiere más, quiere más, dentro de un capitalismo, ¿sí? Que lo que hace es agudizar los privilegios y las diferencias sociales entre pobres y ricos. Todo esto, la burguesía más la revolución industrial más el capitalismo, pues chinos, esto se arruina todo. Entonces es una sociedad en donde los pobres son más pobres, ¿sí? Y los ricos son más ricos, porque los pobres trabajan todo el tiempo, no para salir de pobres, sino para ser ricos a otros. One's duty is to feel what is great, to cherish the beautiful, not accept the conventions of society.
Each moment you do not possess what you love is a moment not spent in love. Your debt has become quite formidable. You must begin to pay. This was not meant to be. Pero ¿qué pasaba con la burguesía? Generalmente tiene un rasgo importante político y es que es un conservador. Las conservadoras son aquellas que entienden que la política debe ser algo fijo. Entonces, la burguesía se consideraba conservadora porque pues obviamente no iban a perder el lugar y el privilegio que ya habían obtenido. Y además pues eran las personas que podían acceder a la educación. Ese es un lío porque en las sociedades de esta época o que condicionaron el realismo eran los artistas, los muy pocos los que podían de alguna manera estudiar o pertenecían a la clase burguesa o de alguna manera lo lograron, pero quienes iban a leer sus libros y quienes iban a entender sus obras y ¿cuál era el público? ¿Sí? Pues la clase burguesa. Entonces por eso eran los protagonistas del arte, ¿sí? Entonces cuando nosotros veamos novelas realistas vamos a entender que los protagonistas, por lo general, los personajes hacen parte de esta clase social, que es la burguesía, ¿sí? Además ellos eran los que le decían a los artistas como ¿qué quiero que hagas? La libertad del artista no era tanta porque pues no tenía cómo vivir, sino hacía lo que la burguesía decía. Ahora, ¿qué pasaba? Que la burguesía podía tener un muy buen gusto o un muy mal gusto, ¿sí? Pero por lo general era gente formada. Y lo otro es que instalan nuevos gobiernos. Esto, ya saben, con el propósito de conservar sus privilegios. Empieza a instaurar una nueva forma de estudio, ¿sí? Y esa nueva forma de estudio se le consideraba como el positivismo. Es una corriente filosófica, ¿sí? Y científica, que retomaba como el método científico y entendía que todos los conocimientos y todo aquello que produzca en mis ideas tiene que ser comprobable. Es todo aquello que yo puedo comprobar a partir de mis sentidos y de la experiencia, ¿sí? Entonces, esta corriente filosófica se instaura durante toda esta época y va a hacer que científicos, filósofos, filósofas científicas también y escritores y escritoras pues se unan a esta idea. Bueno, uno dice como, ok, vale, me parece sensato, vamos a hacer arte, vamos a producir ciencia o vamos a producir filosofía con esta idea del método científico. Bueno, esta corriente filosófica y este contexto nos dejó grandes pensadores y pues personas muy importantes que sin ellas no entenderíamos la sociedad como la entendemos hoy en día, que son estos tres personajes. Darwin, que ustedes ya lo conocerán porque fue el científico que no comió cuento de la teoría creacionista, ¿sí? Y dijo, o sea, a partir de la vista, de la observación y de la experiencia, el man empieza a entender que el asunto de la evolución del ser humano se da de una serie de factores que nos hacen similares a los chimpancés. Mendel, que fue la persona que a partir también de la observación y la experiencia se dio cuenta que cómo somos física y psicológicamente, y es que tiene que ver con la genética, ¿sí? El man entendió que hay unos rasgos que nosotros vamos heredando de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, abuelas, y que nosotros le pasamos a nuestros hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. Es a partir de las generaciones. El otro pensador, Karl Marx, que se conoce como el padre del comunismo, pero sobre todo lo que él se fijaba y en este caso entendió que las personas o nosotros los seres humanos somos sujetos históricos, o sea, todo aquello que nosotros pensamos y sentimos de alguna manera se da en la medida en la que vivimos y estamos atravesando este momento, ¿sí? Y además, pues a partir también de la observación y de sus investigaciones y también de su propia experiencia, se dio cuenta de cómo las personas y cómo las relaciones sociales entre las clases sociales se estaban dando. Este tipo de pensadores también generaron un tipo de artistas que ya sea porque los leyeron o porque las condiciones de vida también estaban dadas para ello, pues aparecieron estos literatos. Tolstoy, que es un literato ruso increíble, escribió un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama Ana Karenina, ¿sí? Y escribió un libro así de gordo, parce, como muy gordo,
que se llama La guerra y la paz. Y es un libro que retrata justamente lo que pasa en Rusia en este tipo de transición, guerra y paz. Sí. Dickens, Charles Dickens, que pues yo creo que ustedes lo conocen porque el man hablaba sobre un niño llamado Oliver Twist que se crió en las calles de Londres y robaba con otros niños más, ¿sí? Pero es la historia de Oliver Twist en Inglaterra. Flaubert, como se le quieran decir, Flaubert es un escritor francés que culmina toda la época del romanticismo, se alcanza a vivir el romanticismo, pero el man dice, esto no es así, ¿sí? Entonces él es un burgués que decide criticar su propia clase burguesa a partir de un libro que se los recomiendo, se llama Madame Bovary, y critica esta clase burguesa a la que él mismo pertenece. Ya no estamos para dejar a las mujeres por fuera de toda la historia, entonces siempre que ustedes hablen de la historia procuren al menos nombrar a mujeres, ¿sí? Porque siempre ellas han participado, lo que pasa es que no las han nombrado. Entonces, como esto es este caso, entonces les voy a hablar de Emilia Pardo, una escritora española que además pues era feminista, se consideraba feminista, porque empezó a hablar de las condiciones de vida de las mujeres en esta época. Y ya se imaginarán, o sea, a las mujeres no siempre nos ha tocado vivir la gran vida, de hecho pocas veces, pero lo que hacía esta mujer era retratar la vulneración de los derechos de la vida de la mujer. Todos estos personajes, especialmente personalidades literarias, tenían una cuestión con el romanticismo, ¿sí? Y no era que lo despreciaran, sino que se dieron cuenta que los románticos, aunque tenían una intención muy clara, y yo espero que nosotros ya no solamente pensemos de que el romanticismo consiste solamente en el amor y la expresión de los sentimientos, sino que tiene que ver con un sueño, ¿sí? Del que tú quieras alimentarte, pero ese sueño te hace nostálgico, te hace melancólico y hace que tú como que desprecies la sociedad en la que viviste porque no es lo que tú quieres. Los románticos, además de esto, pues enmarcaban mucho todo esto a partir del corazón y los sentimientos, ¿sí? Y sobre todo eran muy solitarios. Entonces todo este espíritu antirromántico que tenían los realistas no era porque despreciaran y les cayeran mal. Y decían, tú no sabes la realidad. No, sí la saben. Lo que pasa es que ellos entienden que la libertad o los sentimientos o lo que pretendían los románticos, que era romper con el sistema, no se podía hacer, porque si uno quería cambiar la realidad, tenía que, desde la misma realidad, transformarla. Lo que están queriendo es contar lo que está pasando. Por eso es que las novelas realistas son tan fáciles de leer. Pueden ser largas, lo sé, pero son fáciles de leer es porque están contando cosas. Ahora, esto depara conocer muy bien el tipo de personas y características de las personas que viven la época. O sea, tampoco es contar un diario y ya, ¿sí? Porque consiste en que yo entienda cómo se comporta un burgués, cómo se comporta un campesino, un obrero, una madre, una niña, un joven. Eso, pues, básicamente nos obliga a untarnos de calle, ¿sí? Básicamente. Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza, lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Listo, Latinoamérica. ¿Qué pasaba en Latinoamérica? ¿Qué no pasaba? Bueno, resulta que en Latinoamérica la cosa no estaba fácil tampoco. Marquémonos finales del siglo XIX, principios del XX, ¿vale? Entonces, ya las independencias se habían dado. Había muy pocas colonias. Entonces nos vamos a situar como en este pedacito del mapa, vamos a sacar Estados Unidos. Vamos a hablar solamente de Latinoamérica. ¿Y por qué sacamos? Porque Estados Unidos tuvo un proceso súper diferente al de México a Argentina. Sí. México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, etcétera, etcétera. Y como que los procesos entre cada uno de los países es diferente, pero en Latinoamérica, por eso es que Calle 13 lo dice, ¿no? Residente. Cuando habla de Latinoamérica, habla de un pueblo completo. Somos un pueblo sin piernas, pero que camina. Entonces, por eso es que nosotros hablamos del hermano latinoamericano, porque tuvimos y pasamos por experiencias iguales, desde el descubrimiento, la conquista, la colonia, la independencia, las dictaduras, o sea, por eso somos hermanos, porque hemos vivido momentos
iguales, en distintos momentos, pero iguales. En Latinoamérica lo que pasaba era, primero, un conflicto social tremendo, justamente porque los países, cuando se independizaron, adquirieron o tomaron rumbos diferentes en su organización. Sin embargo, pues obviamente, siempre que algo se está organizando, dígame si no, ustedes organizan su cuerpo y se vuelve un caos cuando lo están empezando a organizar. Entonces, eso era lo que pasaba, ¿sí? Además, porque pensemos en una cosa. Latinoamérica en general estaba pasando por guerras, y cuando hay guerras, pues todo se acaba, ¿no? Entonces la pobreza puede agudizar muchísimo, se puede agudizar un montón y puede crecer. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombriz. Mira que mucho sufrí, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es un día La marginalidad, ¿sí? Porque se pierden tantas cosas que inclusive se puede perder la condición de ciudadano. Problemas políticos, sino es por la cantidad de dictaduras que hubo en el siglo XX. O sea, América Latina pasó por un montón de movimientos sociales, pero también por un montón de dictaduras. Y eso pues genera caos. Y pues obviamente lo otro, una colonización de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nos hayamos salido o independizado de los españoles, pues Estados Unidos, que ya era una potencia, ¿no?, empieza a agarrar a Latinoamérica. El hecho de que Estados Unidos haya, como dicen por ahí, nos haya cogido de patio trasero, ¿sí? A poner sus fábricas, su industria, la mano de obra barata, y bueno, inclusive hasta bases militares, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues generaron que los escritores como tal, que vivieron y atravesaron esta época, pues empezaran a pararse, o sea, ¿cómo no voy a hablar de esto? ¿Sí? O sea, nomás ustedes fíjense del tipo de cosas que pasaban en Latinoamérica en el siglo XX y uno decir, ¿cómo no voy a hablar de esto? O sea, si ustedes están viviendo una época de crisis, no sé, ahorita que estamos pues en el COVID, ¿sí? En esta época de la cuarentena, y que a uno le dicen quédate en la casa, pero pues resulta que si yo me quedo en la casa no tengo cómo alimentarme y me toca salir a trabajar sí o sí, pues resulta que no es una época para que todos estemos iguales y felices en casa o tranquilos si hay personas que no tienen un alimento diario o un ingreso diario para poder vivir. Entonces lo que hace es poner en evidencia aún más las condiciones de vida de las personas. Estos escritores que hemos de mencionar posteriormente es narrar la realidad que estaban viviendo. ¿A partir de qué? De la observación y la experiencia. La experiencia, todo aquello que pasa por nuestros sentidos, ¿va? Bueno, Colombia. Pues solo un dream, los ninjas de portada en el magazine sin rosca. Colombia finaliza una guerra civil, la guerra de los 1000 días. Tengan en cuenta que en esta época Colombia no llegaba ni siquiera al 1.000.000 de habitantes. Un señor llamado Miguel Antonio Caro dijo, parce, yo quiero como seguir gobernando, y quiso perpetuarse en el poder. Parce, esta guerra se desató en 1000 días y dejó más de 100.000 muertos, para que pues hubiera elecciones. También, ¿qué pasaba? Se redactó una constitución que se conoce como la del 1886 a 1900,
1891. O sea, imagínense, nosotros vivimos casi un siglo completo con una constitución que, ay Dios mío, con una constitución que declaraba al país como conservador, como católico, personas que no se consideraban religiosas o no se consideraban católicas o no se consideraban conservadores, no eran considerados ciudadanos. Y eso es una vulneración a los derechos humanos tenaz. Y esto es muy grave porque ustedes saben, Colombia es un país con mucha presencia indígena. No creen en esta religión y pues básicamente eso les permitía abusos, discriminaciones, pobreza. El hecho de que no se reconozcan constitucionalmente pues les da apertura a un montón de crímenes de lesa humanidad. Y eso es tenaz porque no se reconocen como ciudadanos. Y eso no está muy chévere, ¿sí? Esta constitución. ¿Qué otra? La separación de Panamá, que era lo que yo les hablaba. Y básicamente esto puso física y económicamente a Estados Unidos dentro de Colombia, ¿sí? Panamá era un departamento de Colombia, pero pues en la medida en la que no se pudo, como que no se acomodó a las nuevos gobiernos o las nuevas leyes, y además unas condiciones económicas por las cuales estábamos atravesando, pues se decide separar gracias al canal de Panamá, por el cual es un gran canal de comercio. Entonces Estados Unidos se fija y dice, bueno, yo te ayudo acá, pero tú me das a Panamá. Y eso pasó. Entonces hubo cosas muy interesantes también, digamos que positivas, y era el uso del tren como un mecanismo de comercio, como la idea de que Colombia pudiera obtener industria nacional. Nosotros podemos, industria textil, la industria agrícola, la petrolera, ¿sí? La cervecera, ¿no? Entonces como que el camino hacia la industria pues iba muy bien en esta época en Colombia, ¿sí? Y además pues se abrieron las primeras fábricas. El desarrollo de las ciudades dentro de este siglo, las ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, empezaron a tener sus propias fábricas, industrias y a acrecentar su población. ¿Por qué? Y ese es el otro punto. Pues el aumento de la población se estaba dando porque las personas, la expectativa de vida de la gente era de 28 años. O sea, si yo hubiera vivido en esa época, ya, suerte y muerte, ¿no? Pero, pues con todo este tipo de cosas, las personas pudieron aumentar su expectativa de vida, igual que los niños y las niñas, ¿sí? Y pues la población se fue agrandando. En 1902, básicamente, cuando termina el fin de la guerra e inicia el nuevo siglo, hay una oleada de violencia. Yo sé que ustedes me dirán como profe, pero nosotros los colombianos siempre hemos vivido en violencia. Qué mamera. Y qué triste. Pero sí, o sea, lo que pasa es que en Colombia hay una época como tal que se considera la época de la violencia, ¿sí? En Colombia. Y es esta. Entonces nosotros vemos en esta oleada de la violencia de subversión, es decir, empiezan a surgir fuerzas al margen de la ley, que son las guerrillas, ¿sí? Obviamente a una guerrilla le sucede un ejército paramilitar, ¿sí? A propósito de la industria, pues nada, chinos, el narcotráfico. Empieza a surgir, no tanto como a mediados del siglo XX, que se hace súper fuerte, pero pues ya empieza a ver, eso no es... No, o sea, Pablo Escobar no se lo inventó, ¿sí? Pero pues ya venía desde antes y Pablo Escobar lo que hizo fue, o sea, atravesar todo. The moon has only 1/6 the gravity of Earth. The nature of its surface was still unknown. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bueno, pero ¿qué pasaba en el mundo mientras esto pasaba en Colombia? Pasaron cosas buenas. La llegada a la luna, toda la carrera astral, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, ¿quién llega a la luna primero? Está el teléfono, el cine, el automóvil se empieza a entender como un medio de transporte para la gente. Panteras Negras, que es un movimiento social y un movimiento político en Estados Unidos que logró la liberación de los esclavos. Y bueno, pues además de las 2 guerras mundiales que tuvieron que vivir en Europa, pues la cosa no estaba fácil tampoco. Segunda parte del siglo XX está la llegada del internet, se inventaron el internet. Hay un documental muy chévere, si lo pueden ver, sobre la llegada del internet, los pros y los contras.
estaba la Revolución Cubana, que es un país que dice a la madre, yo no me voy a considerar un país donde Estados Unidos tenga presencia, y pues deciden rebelarse. Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Y mayo del 68, que fue un movimiento que surgió en Francia, ¿sí? De estudiantes como ustedes, ¿sí? Tanto de bachillerato como de universidad, especialmente, y pues nada, protestaban contra el gobierno. Y pues se conoce mayo del 68, es porque aunque nació en Europa, en Francia, parce, eso pegó en todo lado. En Colombia no tanto, ¿sí? Porque, bueno, en esa época básicamente empezó como el M19, o sea, no hay como un movimiento como tal de mayo del 68 en Colombia, pero sí hubo movimientos estudiantiles, ¿sí? Y con todo el rollo de Camilo Torres y tal. Pero bueno, entonces el resto de Latinoamérica sí hubo movimientos de mayo del 68, como en México, la masacre de Tlatelolco, por ejemplo, en Argentina también, Chile. ¿Qué pasaba en Colombia durante el siglo XX? Pasó de todo, básicamente. Sí, de todo. Porque todo se fue dando muy rápido, pero también como a los tramacazos que le dicen a uno, ¿no? O sea, uno ve Colombia y esa es la historia, ¿no? O sea, como el golpe avisa, ¿sí? Pero alcanzamos bastantes cosas en esos 100 años, ¿sí? Del siglo XX. Vea, la masacre de las bananeras. Una empresa, la United Fruit Company, tenía presencia, una empresa gringa tenía presencia aquí en Colombia, ¿sí? Y maltrataba y explotaba a sus trabajadores, y eso generó pues una masacre porque mucha gente murió, especialmente en Arcataca, Magdalena, se crió, de donde nació nuestro escritor Gabriel García Márquez, y que él lo retrata muy bien en 100 años de soledad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, mientras estaba pasando todo esto, o sea, fíjense, Gabo era como un estudiante como de 18 o 19 años, era pelado. El man se viene acá a Bogotá, ¿sí? Y se encuentra con un tipo que había protestado o que estaba dispuesto a denunciar lo que pasaba con la United Fruit Company, pero que además estaba en carrera por ser el nuevo presidente de este país, que era Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Pero estalla el Bogotazo. Entonces lo matan, y Colombia se alborota. Proponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia. La estrategia de Gaitán era llegarle a la gente del común, al embolador, a la verdulera, al conductor de tranvía y a la empleada doméstica, a toda esa gente que se sentía despreciada por los demás políticos con sus componentas de club y sus acuerdos de partido. A la 1:30 de la tarde, las emisoras de Bogotá comenzaron a difundir la noticia de la muerte de Gaitán. El crimen había ocurrido en la carrera séptima con Avenida Jiménez, a la salida de su oficina, y justamente en ese vecindario se concentraba buena parte de las radioestaciones. Por eso, casi apenas asesinado Gaitán, ya la emisora Nueva Granada había interrumpido su programación para emitir música fúnebre. Pero eso solo era el comienzo de 72 horas de violencia y caos que no solo transformaron a Bogotá, sino al país entero. A esas 72 horas de odio, muchos que las vivieron la recuerdan por lo que escuchaban en la radio. De hecho, se dijo que la violencia del 9 de abril fue producto de la irresponsabilidad de muchas emisoras que convocaron a la toma de las armas y el saqueo de los almacenes y los edificios públicos. No fue nada satisfactorio ni nada que haya generado como tal un cambio radical en lo que pretendía las ideas de Gaitán, porque se empieza a dar la guerra bipartidista. Entonces a uno lo mataban por ser conservador, por ser liberal o por no ser nada. Hay una cosa muy buena que se dio en esa época, que era la República Liberal, que se dio dentro de todo este marco, porque promete hacer un desarrollo del país a partir de la educación. Es hablar de educación gratuita, educación pública, de escuelas normales y rurales para las personas, para los campesinos, y pues que tuvieran un mejor futuro, ¿no? Esa era la idea de la República Liberal. Sin embargo, no alcanzó, justamente por esta guerra bipartidista, a nacer las guerrillas, entre ellas la FARC, que ya se desmovilizó,
¿sí? Pero habían otras más, como el EPL, el ELN, ¿no? Y eran guerrillas que protestaban contra el sistema. Se agudiza el capitalismo, pero surgen movimientos sociales, muchos de ellos. La guerra se termina, la gente dice, no, ya no más, ya no más, ya no más. Vamos a gobernar de una manera democrática y justa para todos nos vamos a inventar el Frente Nacional. El Frente Nacional fue la peor payasada que se pudieron inventar. ¿Por qué? Porque eran los mismos gobernando, pero se turnaban. Entonces votar no era, o sea, como que no tenía gracia porque ya ellos habían acordado quién iba a gobernar. ¿Sí? Entonces un periodo gobernaban los conservadores y en el otro periodo los liberales y así se turnaban. Y pues chinos, todo lo del narcotráfico, ¿no? O sea, Pablo Escobar, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, etcétera, etcétera. Vivo aquí cruzando muy bien para Feder, Feder que se queda con la pelota, la marca de Rincón, está subiendo también Leonel Álvarez, se queda con la pelota de Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el bendito Fajardo, entregando para el pie, atarrama el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, entregando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Pues cosas positivas como el ciclismo, ¿sí? Lucho Herrera, fútbol, toda la selección del Pío Valderrama que fue una joya, ¿no? El cine y la televisión, Colombia se vuelve una de las mejores, de los mejores países para producir telenovelas, para producir películas. Si hay algo que Colombia produce muy bien y hace muy bien son los actores. Además, en esta época, pues también llegó la televisión a color. El sufragismo. El sufragismo se conoce como ese movimiento social que dio la oportunidad y que peleó porque las mujeres pudiéramos votar, porque las mujeres pudiéramos decir, hey, yo quiero elegir este alcalde, hey, yo quiero elegir este presidente o presidenta. Bueno, presidentas, pero sí presidentes. ¿Qué significaba en este momento que uno pudiera votar? Pues que uno pueda ser reconocido como ciudadano, que uno tuviera una cédula, ¿sí? Los reinados. Si hay algo que Colombia siempre ha tenido son mujeres bellas, ¿no? Y el siglo XX fue una muestra de ello, ¿sí? Porque además de que estallamos en reinados, somos el segundo país con más festivos, pero el primero con más reinados en el mundo. Pues en el mundo las mujeres se dieron a conocer como muy bellas justamente por los concursos de Miss Universo, ¿sí? Y pues el Nobel de Literatura, que pues fue Gabo en ese entonces, y eso nos dio como un lugar en la historia muy importante. Un escritor colombiano gana un Nobel de Literatura a partir de un libro llamado Cien años de soledad, que está basado en toda la época y toda la vida que le tocó vivir a Gabriel García Márquez, que no precisamente fue de privilegios. Una reina universal, pues sí, te da reconocimiento, a pesar de tener un Nobel de Literatura, te da un reconocimiento, pero no te va a cambiar las formas de vida, ¿sí? Entonces, eso era lo que pasaba y uno dice, parce, a lo bien, ¿cómo uno no retrataba esto? ¿Cómo uno no contaba la historia de esto? Y en Colombia, que básicamente si uno vive esto, uno dice, tengo una responsabilidad, y eso es importante. Cuando uno es un ciudadano, ¿sí? Cuando uno pertenece a una sociedad, uno siente la responsabilidad de algo históricamente, ya sea por sus hijos, ¿sí? O por el mundo entero. Básicamente esta gente dice, parce, si estoy en medio de la toma del Palacio de Justicia, ¿por qué no tengo? O sea, díganme, obviamente uno tiene ganas de contar eso que vivió. Hay algo que yo quiero que ustedes entiendan con esto, y ya con esto me voy por bien servida, puede que ustedes de repente se les olviden los autores, algunas fechas, qué sé yo, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes de ahora en adelante nunca se les olvide para qué hacemos esto. La literatura, ¿para qué nos sirve? Para contar qué somos como personas, ¿sí? Para educarnos, ¿no? La historia nos dice de dónde somos. La ciencia nos da un avance para mejorar, para seguir, nos da las herramientas, es el medio que nos ayuda, ¿sí? Y el arte nos dice por qué habría que seguir, ¿sí? ¿Por qué? Nos da el por qué. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que como personas asumimos unas responsabilidades, en que somos personas que pertenecemos a una sociedad en la cual cada uno de nosotros tiene un accionar, ¿sí? Y uno tiene que aportarle a eso, ¿sí? Eso es lo que nos da sentido como seres humanos. Esto nos
nos deja claro el por qué el realismo existió. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en el mundo? O sea, ¿por qué no? Ustedes dirán, profe, pero siempre ha pasado eso, ¿por qué la gente no hablaba del realismo antes? Bueno. Resulta que nosotros no podemos entender el realismo como una cosa que se da en una época y ya, no volvió a pasar nunca jamás, ¿no? Hay que entender que el realismo es cuando hay como una corriente, un montón de personas que están pensando de la misma forma, pero a lo largo de la historia siempre han habido escritores o artistas realistas. A lo largo de la historia siempre han habido escritores o artistas románticos. Fíjense, nosotros mismos tenemos cualidades románticas o cualidades realistas. Al ser honestos, al ser sinceros, la manera de hablar, ¿sí? La manera de relacionarnos con nuestros familiares o con nuestros seres queridos. Ese tipo de cosas nos hacen ver que no es que pertenezcamos a un movimiento como tal y una cosa cerrada, ¿no? Pero sí tenemos valores y cualidades de estas corrientes históricas. Entonces eso es importante. A pesar de que nosotros lo situemos en unas fechas, porque hay un montón de personas que piensan de la misma forma, siempre han existido, ¿m? Y siempre van a existir, porque son cualidades de las personas, independientemente de la historia o del momento histórico en el que vivan, ¿vale? Bueno, hasta aquí ya terminé. Déjenme por favor los comentarios o cosas que ustedes quieran aclarar en el video. Y nada, cualquier cosa me escriben al WhatsApp o por acá. Yo estoy pendiente. Chao.